A ver, ahora sí, a ver, empecemos con este tema. Le dicen, a continuación, se dan las reglas de correspondencia de una función f de reales en reales y cinco gráficas. Seleccione la opción que muestre la gráfica de la función f. Sería f de x es 1 menos 2x para x menores que el menos 1. Por el momento, por el momento, yo tengo que aprenderme dos modelos principalmente. El primero es este, que son las funciones lineales. Pongamos así. ¿Cómo es una función lineal? Es una función que tenga este modelo. Algo multiplicado por la x más un valor b. A esto se le conoce como la función lineal en su forma punto pendiente. F de x es m por x más el valor de b. M es la pendiente, es el grado de inclinación que tiene la recta. Y b vendría a representar nuestro punto de corte con el eje de las y. Y también debemos un poco manejar lo que serían las funciones cuadráticas. Vamos a poner aquí una función cuadrática. ¿Cuál es el modelo? Es f de x igual a un a por x al cuadrado más un bx más un valor de c. Entonces debo tener cuidado. Por el momento, como les comenté, como se ha visto pocas secciones de funciones, le van a tomar algo, entre comillas, superficial, ¿no? Sobre cosas como dominio, el rango, características, los gráficos, a ver cuál de estas sería. Más allá no. Después ya empiezan a los temas más complicados y ahí sí, pues, hay que poner un poquito más de atención. ¿Qué le recomendaría? Primero, entender esto de las funciones por tramos. Si yo tengo una función por tramos, significa que yo voy a tener varios pedacitos de gráficas. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro y así la cantidad de gráficos que yo quisiera considerar. En este caso hay tres. ¿Ya? Y quiero que entienda una cosa y que aprenda a leer esto que está aquí. Si a mí me dicen, a ver, f de x es igual a, y la primera regla dice 1 menos 2x para x menores iguales que el menos 1. ¿Cómo interpreta esto? ¿Qué entienden ustedes al momento de que me dan esta condición de aquí? ¿Cómo lo interpretan? Sí, una recta, correcto, es una recta, pero es una recta que está mochada, está cortada en los valores menores que el menos 1. Yo no voy a decir que es una recta solamente para valores menores que el menos 1. Y en ese sentido, yo voy acá, analice la gráfica A y quiero que se dé cuenta, mire, aquí está el menos 1, aquí también está el menos 1, ya, aquí también está el menos 1 y acá está el menos 1 y acá está el menos 1. La gráfica que usted va a considerar en cada uno de esos tramos sería el de aquí, ¿ve? Este pedazo, este pedazo, este pedazo de acá, este pedazo de acá y este pedazo que también está por acá. ¿Están de acuerdo? Porque dice para menores, para todo lo que está a la izquierda. ¿Y qué gráfico está a la izquierda? Estos pedazos de recta que yo he pintado de color verde. Ahora, lo más inteligente que puedo hacer es reemplazar ciertos valores. ¿Por qué? Porque a veces entiendo de que no interpretan bien las gráficas. A usted muchas de las ocasiones va a tener un gráfico y a veces le quedan ciertas dudas de cómo es el gráfico. Para quitarnos esas dudas, reemplace los valores. Tal cual, mire lo que dice aquí. ¿Ve? 1 menos 2x para x menores iguales que el menos 1. Yo voy a reemplazar el menos 1, mire. En esto reemplazo 1 menos 2 y en lugar de la x pongo el menos 1. ¿Qué me queda? 1 menos por menos se hace más y 2 por 1 queda 2. Sumado queda 3. Significa que cuando x toma el valor del menos 1, y vale 3.
Y como todo gráfico, usted tiene que buscar primero la componente en X y luego moverse hacia Y según las características. ¿Están de acuerdo de que la A estaría incorrecta? ¿Por qué? Más o menos este punto, ¿dónde estaría? En menos 1, menos 1. ¿Están de acuerdo con eso? Este puntito, cuando X vale menos 1, está acá abajo. Y eso es menos 1 en Y. Por ende, no es la respuesta. Porque cuando toma el valor del menos 1, yo lo que espero que el valor de Y sea 3. Y así voy a ir descartando los gráficos. En la de acá, mire, esta sí cumple, mire. Para cuando vale menos 1, la gráfica se va para arriba como en el valor de 3. Esta sigue todavía participando. La C también, ¿ve? Cuando vale menos 1, nos vamos para arriba y sería 3. Todavía sigue. ¿Qué pasa con la letra D? Cuando X vale menos 1, ¿esto cuánto vale? Menos 3. Fue para abajo. Descartada. Y en la parte de acá también, ¿verdad? Porque sería cuando vale menos 1, bajamos acá y queda menos 3. Se descartaron estas de aquí. Nos quedamos con la B y con la letra C. Ahora, la de en medio, ¿es la misma recta o es diferente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Este tramo que está en medio es el mismo o es diferente? Es el mismo, ¿verdad? Empieza aquí, termina acá en 2, empieza acá y termina acá, ¿verdad? Es el mismo, la que yo he marcado es el mismo gráfico. Lo voy a pintar de otro color acá, mire. La parte de en medio dice X menos 2 para cuando estamos entre el menos 1 y el 2. Ya, voy a pintarla de color azulito, mire. Dice, es esta recta cuando estamos entre esos valores. Esta recta y esta recta que está aquí son las mismas básicamente, mire. Empieza en menos 1 y menos 3 y terminan en 2,0. Entonces no tiene tanto sentido que yo pruebe valores ahí porque es lo mismo. Pero, ¿qué sí se debe dar cuenta? Que esto es diferente, mire. Al tener 1 menos x menos 2 al cuadrado para x mayores o iguales que el 2, sí se da cuenta que esta curva es para arriba y esta curva ¿para dónde es? Para abajo. ¿Se da cuenta? Mire. Ahí está la diferencia. Una curva va para arriba y otra curva va para abajo. ¿Cómo yo determino eso? Pruebe un valor. ¿Qué dice? Esta es una cuadrática para cuando x es mayor o igual que el 2. Usted viene, reemplaza el 2 y le quedaría así, ¿ve? 1 menos, abre paréntesis, 2 menos 2 elevado al cuadrado. 1 menos 0 al cuadrado, 1 menos 0 y el resultado queda 1. ¿Qué significa? El punto estaría cuando x vale 2, y vale 1. ¿Este punto cumpliría? No, ¿verdad? Porque está debajo del eje, por ende sería menos 1. Descartamos. En cambio acá, si ve, esto se extiende acá, sería en 1 cuando x vale 2. Esta es la respuesta. Por el momento, reemplace los puntos y vaya descartando los gráficos uno por uno. Todos deberían tener algo diferente que usted va a observar y le permita descartar la alternativa. Eso es lo normal que tendría que hacer. ¿Cómo se llaman estas funciones? Son funciones por tramos y está compuesta por las dos primeras son funciones lineales. Mire, esto es una recta, esto es una recta y esto es una parábola, una función cuadrática. Así que cuidado porque parece ser que también le van a meter los temas de funciones ahí. Solo tiene que reemplazar por el momento, porque luego hay técnicas de graficación y demás cosas que me permiten a veces hasta dibujar más rápido una recta, pero no es el momento para ponerme a estudiar eso. Preferiblemente estudiar más cosas
tipo binomio de Newton, las fórmulas que se nos complican. Ya después se tendrá tiempo para verificar ese tipo de cosas. Acá tenemos otro, sobre características. A ver, pongámoslo acá. Ya, así. Si la gráfica de una función f de reales en reales tiene esta característica, es falso que es creciente, tiene cota inferior, f no es inyectiva, f no es periódica y f es par. A ver, hablemos de las características. Primero, ¿qué modelo de gráfico es esto que está aquí? Lo que está de rojito. Este gráfico de aquí. Eso es una cuadrática, ¿verdad? Porque tiene una forma de parábola. Ya, eso es lo que me interesa. ¿Qué es una función creciente? Si en el literal A me dice f es creciente, ¿qué significa que f sea creciente? Ya, ¿qué significa eso? ¿Ya? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿qué es una función creciente? No, en este caso, en toda la gráfica porque no le especifican intervalos. Eso solo se hace cuando ellos le especifican. Si no le dicen nada, se tiene que analizar el gráfico en todo el intervalo de los reales. Como aquí no dicen nada, es que es todo el gráfico que se va a analizar. El que se va al infinito. A ver, mire, una función creciente es una función que no baje. Ya, eso. Una función que no baje, que no decaiga. Eso significa dos cosas. Significa que se mantiene constante y también de que sube. Las imágenes van como para arriba. ¿Se da cuenta? Por ende, nosotros tenemos aquí algo del cual a veces fallamos. Incluso nos damos cuenta que en el colegio nos han dado definiciones a medias. Por ejemplo, esta función f de x es igual a x más 2. Esta función es una recta. De esta manera, ya, esa es una función x más 2. Esa función es creciente. Sí, ¿verdad? Ya, yo acostumbro a hacer esto. Siempre los recorridos van de izquierda a derecha. Y usted hágase la idea que está paradito aquí y usted tiene que evaluar. Esto de aquí es una lomita, ¿sube o baja? ¿Qué está haciendo el gráfico? Sube, ¿verdad? Por ende, es una función creciente. Ya, es una función creciente. Cuidado, va a decir esto. Entonces, profesor, si yo lo pongo arriba, voy bajando. No. Siempre los intervalos van de izquierda a derecha, de menor a mayor. O sea que por más que el gráfico esté de tal manera, usted siempre camina para allá, ¿ve? Hacia adelante. Ya, hacia adelante. Ahora, fíjense en esto de aquí. Si yo pongo una función g de x, que sea igual a 1 menos x, ¿ya? Y el gráfico viene a estar representado como por algo así, ¿ve? ¿Qué hacemos aquí? Usted ahora está acá arriba y avanza, ¿no? ¿Qué hace ahora? Baja.
Eso significa que esta función es decreciente. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Creo que se entiende que es una función que va hacia arriba, que va hacia abajo. Pero podemos tener este tipo de funciones que hacen dos comportamientos. Si es una horizontal, sí, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a ver los casos que entre comillas son como trampitas. Ahora, si yo coloco esta función f de x igual a x al cuadrado, este gráfico es parecido al que tenemos aquí. Es un gráfico de esta manera. Esa es la función x al cuadrado. ¿Y qué hace la gráfica aquí? Si se da cuenta que si usted coloca el muñequito aquí, el muñequito baja, pero llega a este punto, ¿y qué va a hacer el muñequito? Va a subir, ¿no? Ahora el muñequito cuando llega a este punto, lo que hace es de nuevo tener que subir. Entonces, aquí tenemos algo chévere. Significa que esta función es creciente y decreciente por intervalos, ¿ya? Esta función es creciente y decreciente por intervalos. Para hacerlo rapidito, en el intervalo desde menos infinito hasta cero, ¿qué hace la gráfica? Desde menos infinito hasta cero, ¿qué hace la gráfica? La gráfica, así ve, este es el menos infinito y este es el cero. En este tramo, todo lo que está en la izquierda, ¿qué hace la gráfica? Decrece. En cambio, desde el cero al más infinito, ¿qué hace la gráfica? Ahora, desde aquí para el más infinito, la gráfica empieza a subir, la gráfica crece. Entonces, esta función es creciente y decreciente por intervalos. En este primer intervalo, la gráfica cae y en este otro intervalo, la gráfica sube. Como le decía al compañero que preguntaba si era creciente y decreciente, o por tramos, aquí a usted le especifican algún intervalo, o solo le dicen si es creciente. No le especifican intervalo. Entonces, usted va a interpretar que le están preguntando en toda la gráfica. Si no le especifican nada, es porque le preguntan en toda la gráfica. Ahora, ya que sabe esto, usted dice, f es creciente, esta función es creciente. No, ¿verdad? No, porque le están preguntando si es creciente en toda la gráfica. ¿Y qué hace aquí el gráfico? Mire, ¿qué está haciendo en este tramo? Decrece, ¿no? Ya, ese tramo es el que hace que esto se vuelva falso. Es diferente que me hubieran dicho esto, mire. F es creciente en 0 al más infinito. Ahí, ¿qué respondemos? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Ahí sí sería verdadero. ¿Por qué? Porque usted dice, claro, de aquí para adelante, la gráfica que está haciendo se va para arriba. Entonces sí es verdad que sea creciente. Ya, ahí. Entonces, esto es verdadero. Ya, ahora, buena pregunta. Normalmente, cuando existe un cambio, no se incluye el valor. Es como un valor conflicto, porque justamente en el cero hay ese cambio. La gráfica deja de decrecer para crecer. Entonces nosotros, en ese sentido, nos cuidamos y quitamos ese cero. El cero es como un valor de paso. Ahí deja de ser decreciente y se convierte en creciente. Entonces no lo ponemos en ningún lado. Digamos que este valor es como el peaje para pasar de un lado a otro. No se incluye ni del uno ni del otro. Normalmente pasa eso cuando existen estos cambios de creciente y decreciente. Alguien preguntaba, ya, las constantes, para terminar un poquito con este criterio, las constantes es un caso especial.
por ejemplo, tener una función f de x igual a 3, usted grafica una función de esta manera. Una horizontal en y igual a 3. Y si a usted le preguntan, ¿esta función y igual a 3 es creciente o decreciente? ¿Qué debe responder usted? Constante no es una respuesta para ese comportamiento. Constante no es una respuesta. Resulta ser que las constantes son crecientes y decrecientes al mismo tiempo. Una constante es creciente y decreciente al mismo tiempo. Voy a colocar acá. ¿Cuándo f va a ser decreciente? Pues cuando no sube. Una función es decreciente cuando no sube. Y tenemos dos salidas. Que la gráfica se mantiene constante y que la gráfica, obviamente, baja. En estas dos situaciones, la función, como mencionamos, es decreciente. Y si se da cuenta, esta característica está para las dos. Por ende, una función creciente y decreciente al mismo tiempo sería una recta constante. ¿Y en dónde está la confusión? De que nosotros en mente, realmente lo que pensamos es estrictamente creciente. Cuando le mencionan estrictamente creciente o estrictamente decreciente, usted piensa en gráficos que solo suben y estrictamente decreciente son gráficos que solo bajan. Ahí es donde está el vacío conceptual que puede llegar a tener. Las cuadráticas con constantes. Las cuadráticas como tal son parábolas con este comportamiento. Puede estar para arriba, para abajo, más a la derecha, más a la izquierda. Pero el comportamiento es esto. En resumen, una gráfica estrictamente creciente es algo así. Una gráfica estrictamente decreciente es algo así. Solo baja, acá solo sube. ¿Cómo es el gráfico del gráfico de una constante? Esto, una recta horizontal. Si le dicen Y3 es una horizontal que pasa por el numerito 3. Así. Una función creciente es una función que es constante y que también sube. Son las dos características. Y una función decreciente es una constante y que baje. Aquí se aceptan los dos criterios, acá se aceptan los dos criterios, pero cuando mencionamos estrictamente creciente es algo que solo sube. Acá lo mismo, mire, estrictamente decreciente es algo que solo baja. ¿Ya? De esa manera tenemos que trabajar o entender cuando me especifiquen si es creciente, decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. La segunda opción me dice, F tiene cotas inferiores. ¿Qué es una cota? ¿Alguien se acuerda? Ya, una cota es un valor
Incluso normalmente lo relacionamos como una recta imaginaria que me permite limitar a un gráfico. Mire, por ejemplo, vamos borrando esta de aquí. Ya, tendríamos esto, mire. Si yo hago un gráfico de esta manera, así, yo tranquilamente puedo decir que aquí hay una cota inferior. Ya, así. Tengo una cota inferior. ¿Por qué? Porque es un valor que limita en la parte inferior al gráfico. Significa que desde esta línea para arriba, todo es gráfico. Desde aquí para arriba, todo es gráfico. También podemos tener cota superior. Claro, mire, podemos tener un ejemplo así. Una parábola y tenemos una cota de esta manera. Esto es una cota superior. ¿Sería una asíntota? No, una asíntota es otra cosa. Una asíntota es un valor el cual no está en la gráfica, pero hace que el comportamiento se vaya acercando hacia esa recta. Acá no, ¿ve? Acá la gráfica se va para abajo y simplemente es como una línea imaginaria, el cual le pone un límite superior. Eso es una cota. Un valor simplemente que limita al gráfico, pero no es una asíntota, porque una asíntota es algo el cual se va acercando la función. En cambio acá no. Debe tener cuidado. Cuando tengo cota superior y tengo cota inferior, decimos que la función es acotada. Mire, si yo tuviera este ejemplo y colocamos una curva tipo seno, ¿ya? Así, yo voy a decir, a ver, esto tiene una cota superior. Claro, mire, aquí hay una cota superior y acá abajo voy a tener una cota inferior. Ya, así ve. Cuando tengo cota superior, cota inferior, decimos que F está acotada. F está acotada cuando tiene una cota superior y una cota inferior. Con esa información, le pregunto, ¿la opción B es verdadera o falsa? Es verdadera, ¿no? Mire, le pedían la falsa, entonces ya esta era verdadera, ¿no? Ya teníamos la respuesta en el literal A. Le preguntaban, F es creciente, falso, porque aquí el gráfico decrece. ¿Podemos hallar los valores de las cotas sin tener el gráfico? Sí, porque realmente no es que estoy obligado a pegarme ahí. Las cotas son infinitas, mire. Las cotas son infinitas. Mientras usted sepa más o menos el comportamiento, puede ver si tiene cotas o no. Entonces, esto es verdadero, por ende se descarta. ¿Tiene cotas inferiores? Sí, ¿ve? Estos son cotas inferiores, las rectas que yo trace debajo del gráfico. Todas estas son cotas. F no es inyectiva, esa es otra característica bien bonita. ¿Qué significaba que una función es inyectiva? ¿Qué es una función inyectiva? Ya, eso es un criterio de la recta horizontal, ya, es válido. Pero si a usted le mencionan una función inyectiva, es una función el cual me especifica esto.
cada X debe tener un único y exclusivo valor en Y. Ya, eso. Cada X debe tener un único y valor exclusivo de Y. Esto se traduce en decir una función 1 a 1. O, como le gusta a la gente, decir que los X y los Y son fieles. ¿A qué me refiero con eso? A que X solo tiene una pareja y el valor de Y solamente tiene de pareja a ese X. Luego, al momento de la práctica, ¿cómo verificamos que una función sea inyectiva? Utilizamos el criterio de la recta horizontal. ¿Ya? ¿Qué dice el criterio de la recta horizontal? Fácil. Al menos dos cortes significa no inyectiva. ¿Qué significa al menos? Eso, mínimo dos. Significa que 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente cortes, ¿verdad? Al menos dos cortes. Eso significa que no es inyectiva. Y para que sea inyectiva, como máximo, debe tener un corte. Eso significa que es inyectiva. Y trazamos donde yo quiera la recta, mire. Si yo trazo esta recta, ¿cuántos puntos corta? Corta en 2 puntos. Perfecto. Como corta en 2 puntos, ¿están de acuerdo que la función f no es inyectiva? Como corto en 2 puntos, la función no es inyectiva. Y aquí le dicen que f no es inyectiva. Por ende, se descarta porque termina siendo verdadera. Lo que dice aquí. F no es periódica. Ahora, ¿qué es una función periódica? Otra característica más. ¿Qué era una función periódica? Es una función la cual se repite en un cierto intervalo. ¿Ya? Y ahí podemos tener gráficas como las funciones trigonométricas. Miren, vamos a poner acá alguna especie de ejemplo de una función que sea periódica. Periódico significa se repite, ¿verdad? Así como los decimales periódicos. Se repetía un decimal infinitas veces y decía, ah, esto es periódico. La cuestión de repetir es lo que le da sentido a esta idea. Mire, tenemos así, así, y podemos decir de esta manera, mire, tenemos una curva y luego la curva empieza de nuevo a hacer lo mismo y así sucesivamente. Podemos decir esta curva otra vez, luego también por acá adelante y así sucesivamente, mire. Esto es una función periódica. ¿Por qué? Porque se repite, mire, este pedacito de curva rojo que he pintado, ya, este pedacito de curva rojo, es el mismo trazo que lo que está de color azul. Mire, y de nuevo se vuelve a repetir acá en el color verde. Cuando la gráfica tiene este comportamiento de que se empieza a repetir, se dice que la función es periódica. Esta función, algo se repite,
No, ¿verdad? No se repite en ningún lado. Por ende, no es periódica. F no es periódica. Eso significa que esto es verdadero y se descarta. La última dice, F es par. ¿Qué es la característica de par? Esa sí se acuerdan. Esa en el colegio se la suele trabajar bastante. ¿Qué es una función par? Un reflejo en Y, ¿ya? A ver, una función es par en el gráfico cuando es simétrica respecto al eje de las Y. ¿Ya? Una función es par cuando es simétrica respecto al eje de las Y. Entonces, usted lo que hace es considerar como que si esto es un espejo, mire. El eje de las Y es esto, y usted va a verificar. Lo que está a la izquierda y a la derecha es lo mismo. Sí, ¿verdad? Mire, este trazo que yo tengo acá es el mismo trazo que yo tengo acá, ¿ve? Existe esa simetría, ese espejo, ¿no? En donde lo que está de este lado es igual a lo que está de este otro lado de acá. Y por ahí, obviamente, tengo que atacarlo, ¿no? Entonces, ¿esta función es par? Sí, f es una función par. Por ende, esto también es verdadero y se descarta. Ya la respuesta la teníamos hace rato, pero quiero ir verificando que se acuerdan de las características de inyectiva, periódica, par, para que no tengan inconvenientes. Sí, significa los reales. Aquí la simbología le colocan como una I y una R. Eso significa los reales. Solo que tal vez no existe ese símbolo al momento de tipear y le ponen una I con una R, pero significa reales. Así como está, sería reales. Haciendo referencia a esto, ¿no? Función de reales en reales. A ver, por acá creo que teníamos otra más de gráficas. Ya, aquí, esta de aquí. Justamente esta buscaba. Ya, así. Considere la gráfica adjunta de una función de variable real f. Es verdad que tenemos este valor de verdad, este valor de numérico. Le preguntan si es impar. Para todo x de 0 a 2, f es creciente. Para todo x que pertenece del 2 al 6 es decreciente. Para todo x1, x2 que pertenezca a este intervalo, x1 menor que x2, entonces f de x1 menor que f de x2. A ver, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significan esos valores de esa manera? La función evaluada en x. Perfecto. Mire, sé que esto es muy fácil, pero algunos no la tienen clara.
A mí normalmente, a la función, dependiendo de una regla de correspondencia, me la pueden definir de esta manera, miren. Por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado más 1. Ya, me invento una función f cualquiera. F de x es igual a x al cuadrado más 1. Es normal que tal vez usted lo haya visto como y es igual a x al cuadrado más 1. ¿Están de acuerdo que es lo mismo? Es la misma función. Aquí en SPOL suele ser más popular trabajar con la representación de f de x. ¿Ya? Si usted en el colegio trabajaba con y, pues es exactamente lo mismo. Y o f de x y el resto es la función x cuadrado más 1. Ya, perfecto. Cuando yo quiero resolver ciertos valores, por ejemplo, si a mí me preguntaran f de 2, ¿qué me están preguntando? Fácil. Quiere encontrar la componente en y cuando x es igual a 2. ¿Están de acuerdo con esto? Yo quiero saber cuánto vale y cuando x toma 2. O sea, el valor que está aquí adentro es el valor que va a tomar x. Entonces, lo que me están preguntando es, quiero saber cuánto vale y o la imagen para cuando x vale 2. Por ende, todo esto se trata de imágenes. A ver, le pregunto, ¿cuánto es f de menos 4 para el primer valor? Este de aquí, ¿ve? ¿Cuánto es f de menos 4? ¿Cómo lo buscamos? Primero buscamos el x, que sería menos 4. ¿En dónde estaría el menos 4? Por aquí, ¿ve? Mire, por ahí. Luego lo que hacemos es buscar la gráfica. ¿Yo la gráfica la encuentro en la parte de abajo? No, ¿verdad? Por ende, realmente tengo que subir, mire, cuando x vale menos 4 y le hago la proyectada, mire, lo más bonito posible. Una vez que encuentro el gráfico, me proyecto en y, que si no me equivoco, el valor de esa imagen sería 2. ¿Están de acuerdo? Ya, eso es lo que se va a trabajar. Usted primero busca el valor de x, encuentra la gráfica y luego proyecta a y. Y esa es su respuesta que debe lanzar. Si me preguntan, ¿cuánto vale f de 2? ¿Qué van a responder ustedes? Sería, busco el 2, estamos aquí, ¿ve? Mire, ¿están de acuerdo? Están ahí. Cuando eso vale 2, ¿y cuánto vale? Y vale 0, porque está aquí, ¿no? ¿Por qué no vale esto de arriba? Mire, ¿por qué tal vez esto no vale lo de arriba? A ver si alguien tiene la respuesta. Eso no está incluido, ¿verdad? Cuando usted reemplaza y se va para arriba, eso es un puntito abierto. Eso significa que el valor no está incluido. ¿Cuál es la diferencia entre el puntito negro y el puntito vacío? Esto, mire. Cuando el puntito está abierto, significa que no incluye. Cuando el puntito está cerrado, significa que ese valor se incluye. Eso básicamente. Por ende, cuando x vale 2, el valor de y vale 0. 0, aquí, ¿ve? No nos movemos a ningún lado, mire, ni para arriba ni para abajo, porque ahí el valor está incluido. ¿Cuánto vale f de 0?
¿3 o 4? A ver, mire bien. ¿Cuánto es? F de 0, busca la gráfica. Usted se para aquí en 0 y busca el gráfico. ¿A dónde llega? Aquí arriba, mire. 1, 2, 3, 4. F de 5, a ver, ¿cuánto vale F de 5? El 4 se ve borroso, pero aquí está la escala, mire. 1, 2, 3 y por ende el de arriba sería 4. Está más arribita del 3. Ya, F de 5, ¿cuánto valdría? Estamos aquí, ¿ve? Cuando X vale 5, buscamos al gráfico, encontramos a la recta y luego lo proyectamos. ¿Cuánto vale? Parece que vale 1. Perfecto. Ahora, reemplazamos todos los valores para ver si efectivamente queda menos 6. Sería la suma de los tres primeros. ¿Cuánto sería? 2 más 0 más 4 dividido para f de 5, para 1. Quedaría 6 sobre 1 y el resultado es 6. ¿Esto es verdadero o falso? Esto sería falso. Perfecto, mire. Descartamos porque acá dice menos 6 y el resultado que encontré dice que debe ser 6. F es impar. A ver, ¿qué opinan? Vea el gráfico y veamos si es verdad. Es impar. Si usted analiza el gráfico, ¿están de acuerdo que es una función par? Porque tiene esta simetría, mire. Usted viene, traza la simetría o esta línea y usted observa. Lo que está a la derecha es lo mismo que está en la izquierda. Sí, ¿verdad? Esta línea, bueno, esta curva de aquí es la misma curva que está acá y la recta que está así es la misma recta que está así. Por ende, esto es una función par. Como aquí dice impar, chao, descartada también. En la tercera y cuarta alternativa viene lo que le venía comentando. Hay momentos en que a mí me dicen, f es tal cosa, creciente, decreciente, y como no le especifican nada, usted tiene que decir que es en todo el dominio. Dice, para todo x que pertenece al intervalo de 0 a 2, la función es creciente. ¿Qué parte de la gráfica es de 0 a 2? ¿Qué parte del gráfico es de 0 a 2? Es este tramo de aquí, a ver, confirmen. Este pedacito es de 0 a 2. No se olvide que esto se trabaja en X. Sería en X el tramo de 0 al 2, el gráfico sería este pedacito. La gráfica crece en eso que yo pinté de verde. Es falso. Realmente ahí la gráfica, ¿qué está haciendo? Decreciendo, ¿verdad? Ahora, para todo elemento de 2 al 6, f es decreciente. ¿Cuál es el intervalo del 2 al 6? Esto de aquí, ¿no? Esto de aquí, ¿qué hace la gráfica? ¿Crece o decrece? Decrece, ¿no? Entonces sería, pero dice de 0 a 6, de 2 al 6, perdón. Entonces sería este tramo nada más. ¿Qué hace la gráfica ahí? Igual, ¿no? Decrece. Por ende, esta es la respuesta.
Ya, esta es la respuesta. Ahora, viene un problema. Por ahí leí que alguien decía, no es de 0 a 4. No, esto es en X que se lee. La gráfica que usted debe marcar es este tramo, mire. La gráfica que está entre el 0 y el 2. A eso se están refiriendo. ¿Y qué gráfica está en este tramo? Esto que yo pinté de verde. No se lee en Y, no es de 0 a 4. No, se lee el intervalo es en X, dice, para todo X. Entre 0 y 2, en este tramo, la gráfica está aquí, ¿ves? Y el otro tramo, mire, de 2 al 6, sería aquí, ¿ves? De aquí a acá, la gráfica. Del 2 al 6, la gráfica, ¿qué hace? Esto. Ahí, a eso se refiere. No se refiere a Y. Entonces, esta es la respuesta. Ahora, esto de acá, esta para no alargarles el cuento, es una definición de estrictamente creciente. Significa que solo crece. En el intervalo, ¿quién? Menos 6 al 2. Eso está aquí, ¿ve? La gráfica desde aquí hasta acá le están preguntando. En todo esto, la gráfica crece. ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Mire, ¿qué hace la gráfica aquí, ve? Aquí la gráfica crece, sí, ¿verdad? Mire, aquí la gráfica crece. Pero luego, ¿qué hace? Baja para empezar acá, ¿ve? Aquí ya hay problemas, porque la gráfica sube, 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 y luego ¿qué hace? Tic, baja. Ahí ya dejó de ser estrictamente creciente. Y además, este otro tramo también lo confirma. ¿Qué hace este gráfico aquí? Este pedazo de gráfica baja, entonces no es estrictamente creciente. Decreciente. Entonces, este es el que sale, mire. Esto es creciente, luego acá también es creciente y esto decreciente. Entonces, chao. Falso también. Porque es verdad que es impar. No estoy diciendo que esto, la función es par. Dice, marque la verdadera. Y aquí dice, f es impar, la marqué como está mal porque es falso. No he dicho que es par en impar en ningún momento. Es par, por eso se descartó la alternativa. No, eso era nomás para marcar la característica, pero no. La eliminamos porque efectivamente ese grafiquito tiene toda la pinta de ser par. Ya, a ver, otra más, a ver, vamos poniendo más grafiquitos. La idea es que ya se empiece a ser amigo de los gráficos.
Sí, los temas de funciones son un poquito traicioneros a veces, pero la idea es de a poquito ir aprendiendo. Ya el resto de agilidad lo va ganando con la práctica. A ver, aquí hay otro gráfico y dicen de nuevo, ¿cuál de estas es verdad? F es una función monótona creciente, es sobreyectiva, es una función impar, es una función inyectiva, y dice f de menos 2, le escribo abajo porque creo que no se ve tan bien, f de menos 2 más f de 0 más f de 2 igual a 7. Ya, eso es lo que dice. A ver, vayan viendo las características que ya hemos revisado. Aquí falta un poquito de sobreyectiva. Espero se acuerden de lo que vimos en funciones del capítulo de conjuntos. Eso se aplica también. Ya, a ver, mire. El decirle monótona creciente, la palabra monótona se interpreta también como estrictamente. Sería estrictamente creciente. ¿Qué opinan? Sí, pero en este tramito falla, mire. Confirmen. Acuérdese, aquí está usted, ¿ve? Y usted lo que hace es subir, 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 subir. ¿Y luego qué hizo? Bajó. Por este tramito que bajamos, ya no puede ser estrictamente creciente. Entonces descarta. ¿Ya? Y aquí es donde uno tiene que estar atento, porque a veces de ver rápido el gráfico uno dice, claro, como ve las flechitas como que van para arriba, entonces como que sí, crece, pero se ve todo el gráfico. Si hay un pedacito, por mínimo que sea, chao, va descartando, lastimosamente. F es sobreyectiva. A ver, hablemos de sobreyectiva. ¿Qué era una función sobreyectiva? Hay una definición un poco complicada, pero la interpretación que le vamos a dar es esto, de que el rango de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. ¿Ya? Este de aquí no se olvide que se llama conjunto de llegada. En otras palabras, este conjunto todo se debe relacionar. ¿Estamos de acuerdo? Para decir que una función es sobreyectiva es porque todo el conjunto Y, todo el conjunto de llegada, tiene una parejita. Se va a relacionar. Entonces, vamos a verificar. ¿Qué significa esta flechita así, ve? A veces se lo colocan, a veces no. A veces también vamos como que medio un pedazo de interpretación. Ya, esa flechita significa que el gráfico se va para arriba hasta el infinito y más allá. Ya, esa flechita significa sigue ese mismo comportamiento de recta y se va para allá. No regresa. En cambio, aquí esta flechita, ¿qué significa? Que la gráfica también va en forma de parábola, todo para abajo, ¿no? Entonces, así. Le pregunto,
¿Cuál es el rango de esa función entonces? ¿Cuál sería el rango de esta funcioncita? Ya, los reales. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué es el rango? ¿Qué es el rango cuando me están dando el gráfico? Yo lo hago de esta manera. El rango son todas las imágenes, por ende son todos los valores de y que están relacionados. Y yo lo que hago es, como el gráfico, proyectar su sombra hacia el eje de las y. Mire, esto hago, mire, si el gráfico va así, todo esto genera sombra para allá, mire. Este gráfico genera sombra, 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 sombra. Mire, obviamente esto se va para dónde? Para arriba. Y esto también, como si va para abajo, va así, sombra, sombra, sombra. Si se da cuenta que se pintó básicamente todo. Como esto se va para abajo, se interpretaría desde menos infinito hasta dónde? Hasta lo más arriba, más infinito. Cuando yo estoy desde menos infinito al más aniñado, ¿cómo sería? Decir los números reales, ¿verdad? Tal vez en el colegio se acostumbraban a poner desde menos infinito al más infinito. Sí, es correcto. Pero los reales más aniñados. Ahora, ¿cuál es el conjunto de llegada? Si yo sé que el rango de la función debe ser igual a y para que sea sobreyectiva, ¿cuál es el conjunto y? El conjunto y se lo están dando acá, ¿ve? Porque le están diciendo, la función f es una función que va de reales en reales. Este de aquí es el conjunto de partida y este de aquí es el conjunto de llegada. Le pregunto, ¿esto es igual a esto? Sí, ¿verdad? Si los dos son iguales, ¿qué vamos a concluir? Que la función es sobreyectiva. Por eso esta es la función, esta es la opción verdadera. ¿F es sobreyectiva? Sí, porque el conjunto de llegada resultó ser igual al rango de la función. Vea esa belleza. Ya esto lo podemos ver más rápido. Mire, f es una función impar. Esto es una función impar. No, ¿verdad? Ya, no es impar. Por si acaso, una función impar es una función simétrica respecto al origen. Yo el gráfico que veo en un cuadrante, tengo que verlo reflejado en el cuadrante opuesto. Por ejemplo, si este pedazo de gráfico yo lo veo en el primer cuadrante, lo mismo tengo que verlo en el tercer cuadrante, en el cuadrante opuesto. Esto que está aquí, lo reemplazo acá o lo verifico acá. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Por ende, no es impar, descartada. Es inyectiva, rápido. ¿Cómo verificamos que era inyectiva? Una recta horizontal, mire. Y aquí mínimo ya tiene 3 cortes, mire. Ahí hay 3 cortes. Chao, descartadísimo. Y el último es un valor de una imagen. ¿Qué opinan? F de -2, ¿cuánto le queda? Ya, aquí también es más. Pongámosle más. ¿Cuánto es F de -2? Si no veo mal, esto viene como que así y me parece que ser que vale -3, ¿no? Más, ¿cuánto es F de 0?
el 0 está aquí, parece ser que el gráfico está en la parte de arriba, eso parece ser 1. Más f de 2, ¿cuánto vale? Lo mismo, nos proyectamos para el gráfico y si no veo mal, parece ser 3 también, ¿no? El de aquí con el de aquí se cancela porque tienen signos contrarios y el resultado me queda ¿cuánto? 1. Como aquí me dice que vale 7, descartado, falso. Ya, la respuesta era efectivamente sobreyectiva. Siempre me preguntan, ¿es necesario probar todo? En la evaluación no. En la evaluación usted encuentra el resultado y siga porque el tiempo es valioso. Aquí obviamente pues tenemos tiempo, estamos probando, estamos aprendiendo, recordando, verificando las características, sí probamos todo, pero en el rato de la hora, cada minuto, cada segundo es importante. Es la diferencia entre terminar o no un ejercicio. Puedes recalcar otra vez lo de sobreyectiva, esto de aquí. Para que una función sea sobreyectiva, esta es la clave. El rango de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. Conjunto de llegada, rango de la función. Son iguales, sobreyectiva. ¿Ya? Perfecto, ya. Como recomendación, sí les diría que vean un poco las definiciones, ya que están en el libro. Sé que a veces lo ideal sería simplemente verificar las características en el gráfico, porque por cuestión de tiempo, ¿no? Pero no está de más aprenderse las definiciones detrás, por si acaso, a veces suelen ser exquisitos, ¿no? Como me plantean un problema. Ya, acá tenemos un grafiquito un poquito más complicado, un poco más heavy. Ya, así. Aquí uno ve ese gráfico y como que, y ahora, difícil. Acuérdense que ya tiene el gráfico, solo concéntrese en las características y vaya verificándola de a poco. No, no importa si está con más tramos, con menos tramos, si tiene puntitos abiertos, cerrados, da igual, no hay que asustarse. Ya. Acuérdense lo que hablamos ayer, ¿no? Hay que empezar a dejarle de tener miedo a las evaluaciones, a SPOL, a confiar en las definiciones que ha estudiado y con certeza ir marcando las alternativas. A ver, la primera. Ah, le piden la falsa. Eso es otra cosa, miren. Lean bien. Uno está acostumbrado a siempre marcar la verdadera, ¿ya? Pero a veces le preguntan la falsa, así que lea bien. Cuidado, perdemos puntitos ahí fáciles por apresurados. ¿Qué significa monótona? Monótona significa estrictamente. Si no le dicen si es creciente o decreciente, significa que le están preguntando por cualquiera de las dos. El decirme F es monótona significa F es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Usted verifica cualquiera de las dos. En el intervalo, bueno, de 4 al más infinito, ¿no? Ya, verifiquemos. Primera parte dice, F es estrictamente decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2. Le escribo al lado porque después no se ve. Ya, eso, mira.
desde menos infinito hasta el menos 2. No se olvide, esto se refiere a X. Me dice, verifique la gráfica hasta aquí, ¿ve? ¿Qué pasa con la gráfica? Pintémosla de otro color. ¿Qué hace el gráfico aquí? Cuidado, el gráfico no crece. Cuidado, se deja llevar por esta flecha, mire. Cuidado, usted va a pensar de que, como la flecha va acá, usted hace esto. No. Acuérdese que usted es el muñequito que está aquí y siempre va para adelante, ¿no? ¿Y qué está haciendo el muñequito? Se fue para el abismo. Ya. Mire, mire cómo una flechita nos puede llegar a engañar un poco, ¿no? Pero nunca se olvide, haga el muñequito en la prueba. De caretuco, en la evidencia, póngale el muñequito al profesor. Siempre es hacia adelante. Ya, siempre el caminado es hacia adelante y así se verifica. Dice, estrictamente decreciente en ese intervalo. Verdadero, ¿no? Ya, es verdadero. Como me piden la falsa, la descarto. Chao. F es monótona en el intervalo de 4 al más infinito. O sea, desde aquí acá, ¿ve? Miren. De aquí para adelante es monótona. ¿Qué opinan? El gráfico en esa parte es esto. El gráfico en esa parte es eso. La gráfica va para arriba, sí, ¿verdad? Incluso aquí le dicen, bueno, se va para allá y va para adelante. Así que verdadera, por ende, chao, descartadísima. Para todo x entre 0 y 3, la función f de x está entre 2 y 6. Ya, cuidado, voy a reescribir acá. Dice, para todo x que pertenece al intervalo de 0 a 3, la función f de x está entre el 2 y el 6. No se olvide que f de x es lo mismo que y. Prácticamente me están diciendo, quiero que verifique que los valores de y están entre el 2 y el 6. A eso se refiere. Pero ¿por qué no es decreciente? ¿Qué cosa? ¿En este tramo? ¿O cuál? ¿A cuál se refiere? Del 4 más infinito. Lo que pasa es que le dicen solamente monótona. Cuando a usted le dicen monótona, eso significa estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Una de las dos. Incluso es una disyunción exclusiva. O es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. ¿Y qué es lo que hace esta gráfica? Crecer, se va para arriba, mire. Así. Por ende, es verdadero. Aquí le dan la carta abierta. Usted le dicen, verifíqueme si es estrictamente algo, creciente o decreciente. Y como es creciente, es verdadero. Listo. En cambio, en el literal A, mire que sí le especifican. En el A sí le dicen estrictamente decreciente y usted verifica esa característica. En la de abajo no. Le dan esa libertad para que usted mismo vaya a probar. A ver, voy a marcar el gráfico primero en esto, ¿no? Esto es en X. Incluso se lo mencionan. Ojo aquí. Esto es en X. ¿Qué gráfico está entre el 0 y el 3? Fíjese. Mire, ese es el tramo. Le pregunto, ese gráfico tiene valores de Y que están entre el 2 y el 6. ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Mire, este gráfico lo mínimo está aquí
y lo máximo está acá arriba, mire. Tiene una cota superior, tiene una cota inferior. Está limitado entre esos valores. Ya, esto por ende sería verdadero y lastimosamente descartamos. F es decreciente en el intervalo de menos 2 a 0. ¿Dónde está la gráfica de menos 2 a 0? Menos 2, 0 es aquí, ¿ve? Y el gráfico es este. En ese tramo, ¿qué hace la gráfica? Usted pone el muñequito aquí, ¿y qué hace el muñequito? Aquí sí se va de oreja porque está bien, bien parada la lomita, ¿no? Se resbala, decae, decrece. Por ende, esto también es verdadero y se descarta. Eso es lo que menos me gusta en las evaluaciones. Ir probando y que la última sea la que debe ser la verdadera o la respuesta correcta. F es creciente desde el 3 al más infinito. F es creciente en el intervalo del 3 al más infinito. ¿Qué está pasando con este 3? Ese 3 está incluido, ¿verdad? Ya, ahora, ¿dónde está la imagen en el 3? Es este puntito. No sé si se han dado cuenta que aquí hay un puntito. Sí, ¿verdad? Y ese puntito está más arriba que todos estos de aquí, ¿ve? Mire, ¿se da cuenta? Entonces, básicamente lo que usted va a pensar es esto. El primer punto es este, y luego, ¿qué hace la gráfica? Cae la gráfica para llegar a evaluar estos puntos de acá abajo. ¿Ya? Y como baja, lastimosamente, debería ser falsa, y por ende es la respuesta. Es creciente en el intervalo de 3 al más infinito. Aquí es el valor de 3 y luego la gráfica lo que hace es bajar para venir a formarse. En este caso cayó la gráfica, ya no es creciente. Ahí está la alternativa correcta. En la D hay un puntito incluido en el 2. A ver, se refiere a la opción D. ¿A esta? No está incluido en ninguno. Es abierto y viene así. Y también acá es abierto. ¿Sí se da cuenta? Como es abierto, no interesa el valor ni del menos 2 ni del 0. No importa que esto esté arriba. ¿Por qué? Porque no se incluye. Miren. No voy a incluir ni aquí ni acá. Por ende, me interesa solo lo que está aquí, no lo de arriba. Porque si ustedes consideran este punto, es porque acá debería ser así, ¿ves? Incluido el 0. Ahí interesaría ese punto. ¿Se fija? En la C, ¿por qué incluyo? Porque aquí está incluido, mire. Si se dan cuenta que aquí hay un corchete, ya el problema viene con corchetes. Significa que el 0 y el 3 sí lo voy a incluir. ¿Se da cuenta? 0, 3 incluido, en cambio acá no, ¿verdad? Todo es lo que usted vea, ¿no? Por eso, vean bien, atentos, cuidado. Yo sé que ustedes saben, pero a veces se les pasan unas cosas que al arquero se le va debajo de las piernas el balón y le meten el gol. Eso hay que tratar de que no pase. Ver bien la simbología, acordarse definiciones, porque luego esos puntitos son los que al final duelen. Luego uno dice, me quedé por tanto. ¿Y qué pasó? En la elección general perdió un tema fácil. Luego se acuerda, prueba de salida, otro tema fácil. Y así va sacando cuenta de todos los ejercicios que le pueden haber hecho falta. Ya, también tenemos esto, miren.
también tenemos esta parte, este tipo de preguntas que me pueden hacer. Si f es una función de reales en reales, tal que f de x es igual a 4 para x menores que el menos 1, 3x al cuadrado menos 1 para cuando estamos entre el menos 1 y el 2, y 3 para cuando x es mayor que el 2. El rango de las funciones, y tengo todos estos valores de aquí. ¿Cómo calculo el rango? A ver, ¿qué haríamos para calcular un rango de una función? Dominio de la inversa. No, 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 no. Ahí usted ya se está yendo bastante lejos. Eso todavía no. Dominio de inversa, no metamos la inversa todavía. Solo tengo que graficar. Para encontrar un rango, grafico y listo. Veo las imágenes y se acabó. Lo bonito, lo interesante es que me dan dos constantes. Voy a hacer gráficos por separado. Ojo. El primer gráfico, ¿están de acuerdo que sería algo así? Ya, tenemos la X por aquí, tenemos la Y por acá, y es una constante en el valor de 4. Por ejemplo, así, ¿ves? Y igual a 4. ¿Están de acuerdo con ese gráfico? Si hay un numerito solo, es porque es una constante. Es una recta horizontal que pasa por el número 4. Y aquí viene la parte súper importante. ¿Cuándo es válido esa gráfica? Cuando x es menores que el menos 1. Si el menos 1 está por aquí, significa que usted se proyecta, llega aquí. ¿Y qué es lo que debe pasar? Desaparecer. Y solamente quedarme con esta región que está aquí, ¿ve? ¿Ya? Y trabajar de esta manera y así. Obviamente le ponemos la flechita para indicar que esto es una constante de largo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Significa que indirectamente el resto de gráficas se pierde. Mire, este resto de gráficas se perdió. ¿Por qué? Porque solo me interesa los menores que el menos 1. Del menos 1 para la izquierda. Y el gráfico quedaría de esta manera. Obviamente por aquí es menos 1 y acá usted dice esto vale 4. Este es el gráfico solo para esta regioncita que está aquí. Luego, vamos con la segunda. Vamos a graficar 3x al cuadrado menos 1. ¿Qué tipo de gráfico sería? Ya, así. ¿Qué tipo de gráfico tendríamos? Una parábola. Ya, a ver. ¿Yo qué recomiendo? Sí, es una parábola. Siempre dele puntos. A veces queremos graficar directo, pero no sabemos bien el comportamiento del gráfico. Entonces, no nos neguemos a reemplazar valores y verificar la parte del gráfico, ¿no? Por ejemplo, me dice, este gráfico está entre el menos 1 y el 2.
Si yo reemplazo el -1 aquí, ¿qué pasaría? Si yo reemplazo el -1 aquí, ¿qué pasaría? Dos, ya, a ver, usted lo que hace es, bueno, reemplazamos el -1, le quedaría -1 al cuadrado es 1. 1 multiplicado por 3 queda 3, y 3 restándole 1 queda 2. Por ende, ese puntito es algo así, ¿ve? Cuando x vale -1, y vale 2. Está por aquí, ¿ve? Así, en el valor del 2. ¿Qué pasa cuando x vale 0? También que es fácil reemplazar. 0 al cuadrado es 0 por 3, 0, y 0 menos 1 queda -1. Significa que el puntito viene acá abajo, ¿verdad? Y como es una parábola, usted viene y dice, claro, ¿ve? Tiene que venir así, ¿ve? Bajando, y luego, si reemplaza el 2, ¿hacia dónde tengo que irme? Si yo reemplazo el 2, voy a decir 2 al cuadrado 4 por 3, 12, menos 1, 11. Entonces, esto crece bastantísimo, mire, hasta que se va por allá arriba. Y pongámosle por aquí, ¿ve? Este valorcito debería ser 11. Ya, ¿están de acuerdo con ese gráfico? Solo hasta ahí, porque es la parte del dominio que me están diciendo, ¿no? Entre el -1 y el 2. Ya, perfecto. Ya, ese sería el segundo, ¿no? Y el tercero es como el de acá, ¿no? ¿Cómo sería? Una constante en y igual a 3, pero solamente me interesaría desde el 2 en adelante. Por ende, sería un puntito abierto aquí, y este resto de gráfica se tiene que perder. Ya, así. Y el gráfico final que usted va a representar tiene que ser algo así, respetando cada una de las regiones que me está dando el problema. Sería una parábola, más o menos así, se va para arriba, y aquí sería un valor, esto era 2, ¿no? Sí, llegaba a 2, el valor de 3 sería un poquito acá arriba, y el valor de 4 sería por acá, ¿no? Ya, y se va para allá. Esto obviamente un poquito más arriba, ¿no? Mejorcito para representar que es el 11. Ya, 11. Ya, ese es el gráfico. Confirmen. Esta recta, esta parábola, ya, esa parábola, puntito cerradito, abierto, abierto, ya, ahí. ¿Cuál es el rango ahora sí? No se olvide que este puntito era -1, ¿no? ¿Qué le había dicho acerca del rango? Haga la sombra, mire. ¿Qué sombra genera esto? Tin, 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 tin. ¿Qué sombra genera esto? Tin, 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 para acá, ¿ves? Y esta de aquí, una sombra para acá. Y esto de aquí, una sombra para acá. ¿Cuál es el valor mínimo? -1. ¿Cuál es el valor máximo? 11. ¿Se da cuenta? El rango iría desde este valor mínimo hasta este valor máximo. Rango de la función desde el -1 al 11. Y eso está por aquí. Pero, ¿cuál es el pero? A ver, graficar sí, es la forma más rápida. Obvio, aquí le estoy haciendo la gráfica detallada para que vayan aprendiendo. Luego voy a graficar más rápido
sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué marqué los puntitos? Siempre es porque están incluidos o no están incluidos. Observe. ¿Qué dice aquí? X menor que el -1. Por eso es un puntito abierto. Aquí dice X mayor o igual que el -1. Como dice igual, puntito cerradito. Acá también ve X menor o igual que el 2 es igual, hace que quede marcadito. Y acá dice mayores que el 2. Puntito abierto. Y ya ahí se va para allá. Esa es la diferencia. Y ojo, eso aplicaba para el capítulo 3 también, ¿no? De corchete, paréntesis. Es lo mismo, solamente que ahora como estamos graficando, se suele relacionar con la cuestión de los puntitos, tanto de uno como de otro. Aquí se puede poner corchete y eso significa que, a ver, al revés. Sí puede representar cosas con corchete, pero no es tan normal, la verdad. Si usted pone corchete es porque se incluye. Usted hace básicamente esto, mire. Si dice del 2 al 3, por ejemplo, así, significa que el 2 se incluye y que el 3 no se va a incluir. Cerrado, abierto. Y eso significa X mayores o iguales que el 2, pero menores que el 3. Como es igual, se incluía corchete y puntito pintado. X menor no se incluye y es un corchete, un paréntesis. Ya, así se trabaja. Es lo que venía trabajando, pero ahora con gráficos, con puntitos cerrados y abiertos. Déjeme escribir acá. Esto significa que incluye el 2 y esto significa que no incluye el 3. ¿Ya? Así. Analíticamente se complica la vida porque le dicen que intercambie o despeje la X y luego aplicar dominio. Y a veces no es tan sencillo hacer el despeje. Entonces, preferiblemente los gráficos. Los gráficos es permitidos para todos los profesores. Es más, lo más importante sería aprender a graficar. Y mientras más rápido y mejor grafique, bienvenido sea. Claro, es cuestión de la práctica. Correcto. A ver, vamos a ver si hay una gráfica más. Bueno, esta es similar, pero con otros valorcitos. Ya, para que intenten graficarla. Es muy similar. F es una función que va de reales en reales, definida por 2 para x menores que el -2,
x al cuadrado menos 2 para cuando x está entre el menos 2 y el 2, ambos incluidos, y 3 medios para x mayores que el 2. ¿Ya? A ver, trabájenlo y veamos cuánto queda. Ya, me dice menos 2, 2. A ver, tratemos de graficarlo lo más bonito que se pueda. Ya, perfecto. Y diríamos, fácil sería esto, mire, menos 1, menos 2, y dice y vale 2. 1, 2. Más o menos así, ¿verdad? Esa sería la gráfica para la de aquí. ¿Están de acuerdo? Ya, bonito. Ahora, la cuadrática, vamos a reemplazarle ciertos puntos, mire. Menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Y 4 menos 2 es 2. Entonces, resulta ser, ¿ve? Que queda como que un puntito aquí marcado, mire. Como que se rellena. Cuando esto es 0, esto queda menos 2. Entonces, como que viene así, ¿ve? Algo así. Y luego, cuando vale 2, también le queda 4 y le queda 2. Entonces, esto es algo como que así, ¿ve? Ya, un poquito más para acá.
como que va así, y llega hasta el mismo valor de ahí, incluido, ¿verdad? Y luego hace la otra constante, que sería cuando es mayor que el 2, 3 medios. Eso es 1.5, como que un poquito más abajo, mire, así ve. Ahí, en 1.5. ¿Cuál es el rango? ¿Cuáles son las sombras que genera este grafiquito? Ahí ve. Ya. Por ende, la respuesta sería esto. El valor mínimo, que sería desde -2, y el valor máximo que alcanzaría sería 2. ¿Están de acuerdo? Rango de la función, y tendríamos esta la respuesta. Le pregunto, ¿esta función es par? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí coinciden y en la parte de acá está un poco más abajo. Entonces no es lo mismo que yo vea en la izquierda que en la derecha. Inyectiva. No, porque si yo trazo una recta horizontal, aquí ya corto mínimo 2 puntos. Por ende, esto también es falso. Si le preguntan por sobreyectiva, ¿qué opinan? Ya, ¿cómo probamos sobreyectiva? Comparando el rango de la función con el conjunto de llegada. ¿Son iguales? No. Por ende, esto también es falso. Si me preguntan, f es acotada, ¿qué respondemos? Ya, verdadero, perfecto. ¿Por qué es verdadero? Porque tenemos una cota mínima, una cota inferior, y tenemos una cota en la parte superior, ¿no? Cota abajo, cota arriba, por ende esto es verdadero. ¿Que se puede hacer una función sobreyetiva restringiendo? Sí. Eso especialmente lo vamos a estudiar un poquito más cuando sea lo de biyectiva, porque ahí sí necesito que sea inyectiva y sobreyectiva y aprendo a restringir valores para poder formar la biyectividad. Pero sí, sí se podría definir un conjunto de tal manera que la función sea sobreyectiva. ¿Ya? Y así. Bueno, esas son las características. En lo que tiene que ver con función, les decía, es 4.1, que tiene que ver con dominios y rangos, que eso más o menos estuvimos viendo en la gráfica. El 4.2 es lo que tiene que ver con el gráfico, básicamente, la representación, ¿no? Y el 4.3 es los tipos de funciones. Estas características de creciente, decreciente, par, impar, acotado, periódico, inyectivo, sobreyectivo, tipo de funciones. Y el 4.6, que serían las funciones por tramos. ¿Ya? Y lo que más va a pasar es que le den este tipo de cosas y que le pregunten por dominio de rango, que haga el gráfico o mediante el gráfico determinar tipos de funciones. Creería que eso es lo que le pueden tomar acerca de funciones, porque como son pocos literales, lo más pesado ya queda para siguientes evaluaciones. ¿Ya? Así que igual
hay unas cuantas cositas más que quiero ver de funciones de, especialmente dominio, con inecuaciones que ahí se mezclan, como para dejar ahí ya un poco listo ese tema.